Hola, en el vídeo de hoy vamos a continuar con el tema espectroscopía UV visible. En particular vamos a ver algunos ejercicios representativos de la temática y calculando la longitud de onda máxima de absorción de diferentes compuestos y cómo aplicamos las tablas para poder hacer dichos cálculos teóricos. Entonces, a modo de resumen de lo que vimos anteriormente, definimos lo que era un cromóforo, que vimos que era un grupo que tenía que ser insaturado, que era responsable por la absorción en la región del ultravioleta visible, y definimos también lo que era un auxocromo, que era un sustituyente que se unía al cromóforo y aumentaba tanto la longitud de onda máxima de absorción como la intensidad. ¿Sí? Vimos los tipos de transiciones que podían darse, bien mencionamos la sigma sigma asterisco, las pi pi asterisco, todas, pero en particular vimos que las que eran de mayor relevancia, las que más íbamos a ver eran las transiciones del tipo pi asterisco, que tiene una diferencia energética compatible con la región en el rango de frecuencias de estudio. Y bueno, habíamos visto las NP-Aster, que si bien la diferencia energética era menor, entonces podían salir a longitudes de onda más altas, o sea, en la región de estudio eran transiciones prohibidas por la regla de selección porque había un mal solapamiento de orbitales. Pero entonces podemos llegar a verlas, pero con muy baja intensidad, porque son transiciones prohibidas. Vimos el efecto de que se conjugaran varios sistemas. Bien, cuando teníamos el etileno teníamos una diferencia energética entre el HOMO, que era el orbital ocupado de mayor energía, y el LUMO, que era el orbital vacante de menor energía determinada, que a medida que se conjugan el sistema pi se extiende, la diferencia energética entre el HOMO y el LUMO es cada vez menor, entonces al tener menor diferencia energética, la longitud de onda de absorción para promover dichas transiciones electrónicas cae dentro del rango de estudio, que vamos a estudiar más o menos entre los 200 y, y los 400 nanómetros en ultravioleta visible, entre 200 y 800 en el UV visible. Bien, a medida que aumenta la conjugación, disminuye la diferencia energética y aumenta la longitud de onda máxima de absorción. También mencionamos el efecto de que el cromóforo estuviera sustituido con grupos auxocromos, hacía netamente que hubiera una menor diferencia energética entre el HOMO y el LUMO y por lo tanto se da la absorción a longitudes de onda mayores. Y por último, habíamos empezado a hablar de las aplicaciones de la espectroscopía UV visible y habíamos mostrado los dos espectros de la colesterona y del óxido de mesitilo, donde veíamos que lo que nos muestra el UV visible es eh, el espectro de absorción por el sistema insaturado, la enona en ambos casos, y por más que el resto de la molécula es bien diferente, los espectros son muy similares porque las sustituciones en el sistema enona son muy parecidas para ambos compuestos. Entonces nos va a dar alguna información de como la estructura del cromóforo, pero es muy independiente del resto de la molécula y esa es una gran limitante de este tipo de espectroscopía. Luego veremos otros tipos de espectroscopías como la infrarroja o resonancia magnética nuclear que nos permitirán aportar datos que son complementarios. Entonces, para poder hacer los cálculos de las longitudes de onda máximas de absorción, vamos a hacer uso de las tablas espectroscópicas que las vamos a usar para todo el curso. Las vamos a usar ahora para ultravioleta visible, pero también las vamos a usar para RMN, las vamos a usar para infrarrojo, bien. Las pueden conseguir en las fotocopiadoras de AECU. En el aula virtual también va a estar hay una versión electrónica disponible, pero van a necesitar eventualmente para las evaluaciones poder contar con las tablas, ya sea impresas o las adquieren directamente en, en la fotocopiadora de AECU. Bien, entonces estas son las tablas, en particular el tema espectroscopía UV visible va a estar en las páginas 23 y 24, como les decía. Bueno, entonces lo que vemos como para las tablas espectroscópicas de ultravioleta visible va a estar dividida como en tres grandes grupos que son los tipos de sistemas que vamos a estudiar. Vamos a estudiar dienos,
vamos a estudiar enonas y vamos a estudiar sistemas carbonílicos aromáticos. Bien, eh, el error más o menos en los cálculos que hacemos son más o menos del orden de los 5 nanómetros. Entonces, si calculamos para dos compuestos y la diferencia entre las longitudes de onda máxima de absorción es mayor a 5 nanómetros, vamos a poder ir a usar la técnica experimentalmente y poder diferenciar si estoy entre la duda de dos compuestos, si se trata de uno o de otro, si los cálculos de su longitud de onda teóricos difieren en más de 5 nanómetros, porque es más o menos el error que tienen este tipo de tablas. ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo ahora los diferentes tipos de compuestos y cómo podemos aplicar estas tablas al cálculo de longitud de onda máxima de absorción de cada tipo de compuesto. Como dijimos, vamos a empezar entonces vamos a ver las tres familias: compuestos carbonílicos aromáticos, dienos y enonas. Y para cualquiera uno de ellos, siempre que nos enfrentemos a un problema de calcular la longitud de onda máxima de absorción de un determinado compuesto, lo primero que tenemos que hacer es reconocer el cromóforo, identificar qué tipo de tabla nos va a permitir hacer el cálculo, identificar los elementos que incrementan la longitud de onda máxima de absorción, identificar los sustituyentes de dicho sistema y bueno, y luego calcular la longitud de onda máxima. Y vamos a empezar entonces con los sistemas más simples, que son los sistemas carbonilos aromáticos. Bien, como decía, esta era la tabla que tenemos en las tablas espectroscópicas. Los carbonilos aromáticos son la tercera columna, que empieza aquí y continúa en la página siguiente con otro tipo de... Tenemos como las bases, los incrementos y los tipos de sustituyentes. Y ahora vamos a ir viendo cada uno de ellos cómo utilizarlos. Primero lo que tenemos que reconocer es el tipo de sistema que tenemos: dienos, enonas o carbonilos aromáticos. En este caso dijimos que íbamos a ver carbonilos aromáticos y veamos, lo primero que hay que reconocer es el grupo Z que está unido, qué tipo de compuesto carbonílico es. Podemos tener, si el Z es un OR o un OH, bien, acá tendríamos un OR, podría ser un OH, un ácido carboxílico o un éster, tiene una base determinada. 230 nanómetros es la base para los ácidos carboxílicos o los ésteres que estén unidos a aromáticos. Si el compuesto carbonílico es de un aldehído, nuestro Z es H, entonces tenemos que venir aquí y fijarnos que la base es 250 nanómetros. En caso de que sea una cetona, una arilcetona, que tenga un sustituyente R cualquiera, venimos acá a la tabla y fijamos que la base es 246 nanómetros. Entonces, en función del grupo Z que sustituya al carbonilo, vamos a tener bases de partidas diferentes. Luego, en función del patrón de sustitución que tenga el anillo aromático en cada caso, vamos a tener incrementos en la longitud de onda máxima de absorción, y la longitud de onda de absorción de ese determinado compuesto va a ser la suma de la base más los incrementos como consecuencia de los sustituyentes de ese grupo aromático. Entonces veamos un ejemplo. Acá tenemos entonces el para-hidroxi o el 4-hidroxibenzoato de etilo, el compuesto 1. Necesitamos las tablas para poder mirar y, como decíamos, lo primero que tenemos que fijarnos es en qué columna estamos. Estamos en un carbonilo aromático en donde el Z es un OR, entonces nuestra base va a ser 230 nanómetros, que es lo que tenemos acá anotado. Luego tenemos que ver qué tipo de sustituyentes tiene el anillo aromático. Cuando el sustituyente es un hidrógeno, como está aquí marcado, no genera incrementos. Entonces vamos a fijarnos cualquier sustituyente que no sea hidrógeno. En este caso tiene un hidroxilo y está en posición para, porque el incremento va a depender de en qué posición esté sustituyendo el anillo aromático en relación a el carbonilo, ¿no? Entonces, acá encontramos el sustituyente hidroxilo OH, que si está sustituido en orto o en meta, tiene un incremento de 7 nanómetros. Si estuvieran para, 25 nanómetros. Como está en para, tenemos un incremento de 25 y la longitud de onda máxima de absorción de este compuesto es de 255 nanómetros. Bien, acá tenemos otro ejemplo, el 2-bromo-benzaldehído, que de nuevo tenemos que fijarnos, el Z es un Z igual H, entonces nuestra base es 250 nanómetros y luego va a estar sustituida en posición orto
por un bromo. Vengo a los sustituyentes, busco el bromo que está aquí. Si el bromo está en posición orto, va a tener un incremento de 2 nanómetros. Entonces es lo que tenemos aquí. 250 de base más 2 de incremento por orto bromo. Y tenemos 252 como la longitud de onda máxima de absorción. Y un tercer ejemplo de este tipo de sustratos, que es el compuesto 3. Si venimos a la tabla, tenemos que fijarnos, el compuesto carbonílico aromático está sustituido con todo este grupo, que es un grupo R. Entonces la base va a ser 246 nanómetros. Y luego tenemos en orto un metilo y en meta un amino. Entonces vamos a fijarnos en cada caso los incrementos que nos aportan. La base dijimos que era 246. Después en orto un R, venimos a un R, en orto aporta 3 nanómetros, tiene un incremento de 3 nanómetros. Y el amino en meta, tenemos que buscar el grupo amino. Aquí está el grupo amino. En meta son 13 nanómetros de incremento. Entonces, el total, la longitud de onda máxima de absorción calculada va a ser de 262 nanómetros. Entonces, los sistemas más sencillos son los carbonilos aromáticos. Habiendo visto cómo realizar los cálculos sobre este tipo de sistemas, pasemos a ver ejemplos de dienos. Entonces acá tenemos tres ejemplos que vamos a calcular. Lo primero que tenemos que ver es qué parte de la tabla usar. Tenemos las mismas tablas que mencionábamos recién. La primera columna va a ser de sistemas dienos. Como podemos ver, los dienos todos tienen la misma base. Bien, acá tenemos un dieno tipo representado, donde cada sustituto ahí podría tener diferentes grupos. Bien, y todos van a tener la misma base de 215 nanómetros. Después, en función del tipo de sustitución que tengan esos alquenos, los sustituyentes auxocromos que tengan y bueno, más a otros incrementos que vamos a ver, vamos a poder determinar la longitud de onda máxima de absorción para cada uno de esos compuestos. Entonces vamos a ir viendo en detalle, uno a uno, los tipos de incrementos que tenemos. Como les decía, la base está pensada para un dieno que estén conjugados, ¿no? Un dieno. Sin embargo, podríamos tener más que dos alquenos conjugados. Podríamos tener 3 o 4 alquenos conjugados. Y cada alqueno extra conjugado al dieno le va a sumar un incremento de 30 nanómetros. En estos tres ejemplos que vamos a ver ahora a continuación son todos dienos. Pero si tuviéramos, por ejemplo, un trieno, tendríamos la base de 215 y agregaríamos un incremento extra de 30 nanómetros por tener un doble enlace extra conjugado, siempre y cuando esté conjugado. Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, para estos tres casos, lo ideal es, todos van a tener, lo ideal es primero reconocer cuál es el cromóforo y generar un círculo en torno a él, ¿no? Entonces, yo acá para cada sistema redondeé con una línea todo lo que es el sistema cromóforo. En este caso, en todos los casos son dienos conjugados, aquí, aquí y aquí. Bien, como para aislar bien el sistema en nuestra cabeza y tener claro lo que estamos mirando. Entonces, la base para todos los compuestos va a ser la misma, porque para todos los dienos la base es 215. Si el dieno estuviera conjugado a otro alqueno, como dije recientemente, tendría un incremento adicional de 30, pero en este caso son todos dienos, así que no hay ese tipo de incrementos. Luego acá hay un incremento que dice S-cis. ¿A qué se refiere ese incremento S-cis? Si tenemos un dieno cualquiera, lineal, en una cadena carbonada, normalmente nosotros lo representamos con la conformación S-trans. La conformación S-trans podría estar en equilibrio con la conformación S-cis, porque el enlace aquí marcado en verde es un enlace simple y tiene libre rotación en torno a él. Entonces, el conformero S-trans podría estar en equilibrio con el conformero S-cis. Generalmente lo representamos como el S-trans porque hay menos repulsión entre los grupos que en el S-cis. Ahora, ¿qué pasa si el enlace este verde, que está aquí representado, que sería entre los carbonos 2 y 3, no tiene libre rotación? Eso pasaría, por ejemplo, si el sistema diénico forma parte de un ciclo. Acá no hay libre rotación en torno a ese enlace simple. Bien, entonces queda congelada una única conformación posible. Bien. Cuando tenemos un dieno
que forma parte de un ciclo de 6 miembros o de 5 miembros, quedan coplanares ambos alquenos y eso genera un incremento en la longitud de onda máxima de absorción. Entonces, si tenemos un sistema de este tipo formando parte de un ciclo que queda en la conformación S-cis, vamos a tener un incremento de 40 nanómetros. ¿Bien? Entonces, en este caso, este compuesto tiene un dieno formando parte de un ciclo de 6 miembros, entonces va a tener un incremento de 40 nanómetros de ese cis. Este compuesto de acá pasa lo mismo, está el dieno formando parte de un ciclo de 6 miembros, entonces va a tener un incremento de 40 nanómetros y en este caso no, porque no, el sistema diénico no forma parte de todo el ciclo, no está en la conformación S-cis. Entonces, estos dos compuestos van a tener ese incremento de 40 nanómetros. Luego vamos a ver que hay otro tipo de incrementos que dice exocíclico. ¿Qué significa eso? Si tenemos un alqueno cualquiera, acá está representado un alqueno. Decimos que un alqueno es exocíclico si uno de sus carbonos pertenece a un ciclo y el otro no. Acá tenemos un ciclo que tiene el alqueno está el carbono azul y entre el carbono azul y el carbono rojo. Bien, el carbono azul pertenece al ciclo de 6 miembros, mientras que el carbono rojo no. Entonces ese alqueno es exociclo a dicho ciclo. ¿Qué pasa, por ejemplo, en este caso? Tenemos el doble enlace entre el carbono rojo y el carbono azul. Si vinamos el ciclo A, tanto el carbono rojo como el carbono azul, ambos forman parte del ciclo A. Entonces decimos que ese doble enlace en relación al ciclo A es endocíclico. Si el doble enlace es endocíclico, no genera ningún tipo de incremento. Sin embargo, si el doble enlace es exocíclico, genera un incremento y ese incremento que genera es de 5 nanómetros. Y si miramos respecto al ciclo B, el carbono azul pertenece al ciclo B y el carbono rojo no. Entonces, este doble enlace es exocíclico al ciclo B. Por lo tanto, si fuéramos a calcular la longitud de onda máxima de este sistema, que tendríamos que poner un incremento de 5 nanómetros. Entonces, el que sea exocíclico o no un doble enlace lo hacemos respecto a cada doble enlace con cada posible ciclo que haya. Vamos a ver qué quiero decir esto como ejemplo. Miremos este primer ejemplo. Acá tenemos un doble enlace en donde este carbono forma parte de este ciclo de la derecha y el segundo carbono no. Entonces, este doble enlace es exocíclico a el ciclo de la derecha. Lo mismo pasa con el doble enlace de arriba. Este carbono pertenece a este ciclo de 6 miembros, mientras que este carbono no. Entonces, este otro doble enlace también es exocíclico al sistema, al ciclo de la derecha. Por lo tanto, esta molécula va a tener dos incrementos por dobles enlaces exocíclicos. Bien, dos exocíclicos aumenta 10 nanómetros. En este caso, todos los dobles enlaces pertenecen a un único ciclo y no son exocíclicos a ninguno de los dos ciclos. Entonces no genera incrementos y acá en este caso, si miramos, este doble enlace es endocíclico y este doble enlace es exocíclico porque este carbono pertenece al ciclo, mientras que este carbono del doble enlace no pertenece al mismo ciclo. Entonces este carbono es exocíclico y tenemos un incremento de 5 nanómetros por tener un doble enlace exocíclico. Bien, una vez que encontramos estos incrementos, tenemos que fijarnos en los sustituyentes del dieno. Cada sustituyente va a aportar, va a incrementar en diferentes unidades a la longitud de onda máxima de absorción. Bien, los sustituyentes que no aportan son los hidrógenos. No va a generar ningún incremento. Cualquier sustituyente que no sea un hidrógeno va a generar incrementos. Entonces, lo que está interesante es reconocer dentro del cromóforo cuáles son todos los sustituyentes. Entonces, si habíamos circulado nuestro cromóforo, en todos los lugares donde haya un sustituyente diferente a hidrógeno, lo marqué acá con pelotitas verdes. Si miramos acá tenemos nuestro dieno. Este carbono tiene un hidrógeno hacia abajo que no va a generar incremento. Y además tiene una cadena carbonada R. Entonces ese R va a generar un incremento. Ahí tenemos un R. En este carbono tenemos todo este sistema diénico. Este carbono también tiene un sustituyente, R. Entonces acá tenemos dos sustituyentes R.
Este carbono tiene un tercer sustituyente hacia acá. Entonces tenemos 3 sustituyentes R en el dieno y ahora este carbono tiene hacia arriba un hidrógeno que no genera incrementos y un cuarto sustituyente R. Entonces en total acá vamos a tener 4 R, cada R aporta 5 nanómetros de incremento, un total de 20 nanómetros. En el caso de este dieno, acá tenemos un hidrógeno hacia abajo que no aporta a un grupo R. Acá tenemos otro grupo R, acá tenemos un hidrógeno que no aporta incremento, otro hidrógeno acá para arriba que no aporta incremento y acá hay un tercer R. Entonces acá hay 3 grupos R, 15 nanómetros de incremento. Y en este caso solo hay 2. Esto tiene un hidrógeno para arriba y acá un R. Acá hay un hidrógeno, no aporta incremento, acá hay otro grupo R, entonces son 5 nanómetros más, vamos 10, y acá hay 2 hidrógenos. Este en total, 2 grupos R, 10 nanómetros. Entonces, estas 3 moléculas eran todas derivadas eran todas decalinas, que son 2 ciclos de 6 fusionados, estructuras bastante parecidas, todas tenían un dieno, pero sin embargo, si miramos sus longitudes de onda máxima de absorción, las podemos diferenciar muy bien por espectroscopía UV. Una tiene una lambda máxima calculada de 230, otra de 270 y otra de 285. Sabiendo que un espectrofotómetro normalmente puede hasta diferenciar en un nanómetro, si nosotros tuviéramos un frasco que estamos en duda de qué tipo de, por ejemplo, de decalina de esta fuera, podemos calcular la longitud de onda máxima de absorción, ir y determinarla experimentalmente y con eso confirmar la estructura. Si bien hay técnicas más sensibles, como vamos a ver, por ejemplo, resonancia magnética nuclear, que permiten asegurar eso con mayor exactitud. Pero para tener una idea, no sirve. ¿Sí? Entonces, veamos un ejemplo un poquitito más complejo. Acá tenemos, para que dijimos que lo mínimo que teníamos que tener como sistema para que hubiera absorción en la región ultravioleta visible de estudio eran un dieno. Acá tenemos un alqueno que está aislado, solito. Entonces no va a tener absorción en la región que vamos a estudiar. Y acá tenemos otro alqueno que está solito, también aislado. Sin embargo, acá tenemos todo un sistema que son 4 dobles enlaces todos conjugados. Entonces ese va a ser nuestro cromóforo y lo primero que hacíamos era circular. Y entonces vamos a calcular la longitud de onda máxima de absorción de ese compuesto. Dijimos que nuestra base siempre es para un dieno y es 215 nanómetros. Entonces nuestra base va a ser 215. Sin embargo, esto no es un dieno, es un tetraeno. Entonces vamos a tener 2 dobles enlaces extra que están conjugados. Y solo cuentan los que están conjugados, todo lo que está dentro del círculo rojo. Estos que están aislados no aportan. Bien, entonces vamos a tener un incremento de 2 dobles enlaces extra conjugados que van a ser 30 cada uno, o sea, vamos a tener un 60 nanómetros de incremento por dobles enlaces extra. A su vez, si nos fijamos acá en detalle, tenemos estos dos. Este dieno forma parte de un ciclo de 6 y está en la conformación S6. Entonces, esto va a generar un incremento de 40 nanómetros. ¿Tá? Vale la pena destacar qué es lo que escribimos aquí. Esto que está aquí afuera parece que fuera un S-cis. Sin embargo, no lo es. ¿Por qué? Porque este enlace simple tiene libre rotación. Solo se genera el incremento de S-cis cuando forma parte de un ciclo de 6 miembros o de 5. Pero en este caso es una cadena abierta, entonces no va a generar ningún incremento. Bien. Y luego tenemos que venir a fijarnos si hay dobles enlaces exocíclicos. Y entonces venimos uno a uno a analizarlo. Este doble enlace no es exocíclico ninguno. Este doble enlace tampoco es endocíclico porque los dos carbonos forman parte del ciclo. Si analizamos este doble enlace, tenemos un carbono que forma parte del ciclo de la derecha y el otro carbono que no. Entonces este doble enlace es exocíclico al ciclo de la derecha. Ahí tenemos un carbono exocíclico, un doble enlace exocíclico. Y aquí tenemos otro alqueno, pero que no es exocíclico. Entonces solo tenemos un incremento de 5 nanómetros por alquenos exocíclicos. Una vez que ya vimos todos estos incrementos, vamos a ver los sustituyentes que tiene el alqueno para así poder determinar finalmente la longitud de onda máxima de absorción. Entonces, como dijimos, a cada sustituyente del sistema conjugado lo marcamos. Acá tenemos un grupo R, 1. Acá tenemos un segundo, 2. Acá hay un hidrógeno que no cuenta. Acá hay un grupo R más, 3. Acá hay un hidrógeno que no cuenta. Acá hay un hidrógeno que no cuenta. Acá hay otro, un cuarto grupo R.
Acá hay un hidrógeno que no cuenta, acá hay un hidrógeno que no cuenta hacia arriba y hacia abajo hay otro grupo R. Entonces en total son 5 grupos R, se aportan cada grupo R 5 nanómetros, vamos a tener un total de 25 nanómetros. Entonces la longitud de onda máxima de absorción para este tetraeno va a ser de 345 nanómetros. Y finalmente, habiendo visto compuestos carbonílicos aromáticos y los dienos, vamos a pasar a ver las enonas, que son los sistemas un poquito más difíciles. Entonces, las enonas son un compuesto carbonílico con una insaturación conjugada de ese compuesto carbonílico. Bien, acá puede ser compuesto carbonílico que pueden ser varios. Puede ser una acetona, un aldehído, un éster, un ácido carboxílico. Y puede ser alfa beta insaturado o alfa beta gamma delta insaturado o así sucesivamente. Esto puede extenderse aún más con más alquenos conjugados. Bien. Entonces, lo primero, hay una diferencia de densidad de carga en un carbonilo, ¿no? El oxígeno tiene una densidad de carga negativa y el carbono del carbonilo tiene una densidad de carga positiva. Cuando tenemos sistemas con alquenos conjugados a ese carbonilo, hace que se genere diferencias de densidades electrónicas en las diferentes posiciones. Entonces, no va a ser lo mismo que un sustituyente cualquiera R esté en alfa o en beta, en gamma o en delta. En función de la posición en la que esté va a generar incrementos diferentes. Entonces por eso aquí en la molécula tenemos como diferenciada cada posición con las letras griegas y cada sustituyente va a generar incrementos dependiendo de en dónde esté unido. Bien, entonces lo primero que tenemos que reconocer es qué tipo de enona tenemos, qué tipo de compuesto carbonílico alfa-beta insaturada tenemos. Y eso lo definimos con diferentes grupos zetas. Acá tenemos, por ejemplo, decíamos que con un Z, que sea un compuesto carbonado, acíclico o ciclohexenona, vamos a tener una base de 215. Y acá tenemos algunos ejemplos. Bien, acá tenemos un Z que es un metilo, acá tenemos una ciclohexenona que también está dentro de esta categoría, 215 nanómetros de base, o otro grupo R cualquiera. Todos estos grupos tendrían un Z acíclico o ciclohexenona que generan una base de 215 nanómetros. ¿Qué pasa si nuestra base, nuestro compuesto carbonílico, tiene un compuesto carbonílico alfa-beta insaturado formando parte de un ciclo de 5 miembros, como es una ciclopentenona? En este caso tenemos un incremento, una base de 202 nanómetros, sino 215. ¿Sí? Si el Z que tenemos acá es un hidrógeno, lo que tendríamos como compuesto carbonílico es un aldehído, que es lo que dice acá. Para un aldehído alfa-beta insaturado, la base es 202 nanómetros. Y si el grupo Z, en lugar de ser un hidrógeno, fuera un OH o un OR, este grupo funcional sería un ácido carboxílico. Y ahí tendríamos una base de 193, como tenemos en este ejemplo y en este ejemplo. Y quería poner como ejemplo aquí este compuesto, ¿no? Es un ciclo de 5 miembros y tenemos el carbonilo alfa-beta insaturado. En este caso, tenemos como dos opciones de cómo consideramos la base de este compuesto. Según, si el Z nos dice ciclopentenona, sería 202 nanómetros. Si no lo consideráramos como ciclopentenona, lo consideraríamos como un acíclico o como una cadena carbonada cualquiera. Bien. Ahora, para que sea ciclopentenona, el sistema alfa-beta insaturado y el carbonilo, todo tiene que formar parte del ciclo de 5 miembros, como teníamos acá. Entonces, esto era una base de 202. En este caso, el doble enlace es exocíclico, entonces no es una ciclopentenona. Bien, es una ciclopentanona con un doble enlace exocíclico. Entonces, la base en ese tipo de compuestos es 215. Lo vamos a considerar como un grupo R cualquiera. Y la base va a ser 215. Pero es el caso sobre todo que puede generar mayor confusión. Bien, y ahora vamos a ver el cálculo entonces para diferentes tipos de enonas, el cálculo de longitudes de onda máxima de absorción. Tenemos este ejemplo, la molécula que está aquí dibujada como 2. Lo primero que tenemos que reconocer acá es todo el sistema de la enona. Bien,
Tenemos el carbono alfa, el beta, el gamma y el delta. Bien, nuestra base, ¿para quién es? Nuestra base siempre es para el enona, o sea, para el alfa beta insaturado. La base, en este caso el Z va a ser de ciclo hexenona, entonces va a ser de 215 nanómetros la base. Y si luego analizáramos los incrementos, venimos uno a uno en los incrementos. ¿Tenemos doble enlaces extra conjugados? Sí, porque nuestra base está para el alfa beta insaturado. Acá tenemos un gamma delta insaturado. Entonces tenemos un incremento de un doble enlace extra conjugado. Tenemos un incremento de 30 nanómetros por doble enlace extra conjugado. Venimos acá. ¿Tenemos S-cis? No, porque tenemos dos alquenos, pero no están dentro de un ciclo de 6 miembros como S-cis. Bien, ¿tenemos dobles enlaces exocíclicos? Sí. Si nos fijamos en este ciclo, este carbono forma parte del ciclo de abajo, mientras que este carbono del alqueno no. Entonces, este doble enlace es exocíclico al ciclo de abajo. Este otro doble enlace no. Los dos carbonos forman parte del ciclo, entonces es un doble enlace endocíclico, no genera incrementos. Tenemos solo un incremento de 5 nanómetros por exociclo. Y luego lo que tenemos que ver es todos los sustituyentes en cada una de estas posiciones que generen incrementos. Bien, entonces tenemos que ver posición alfa, siempre carbonilo, todas las posiciones son respecto al carbonilo. Tenemos el carbonilo, la posición alfa, beta, gamma y delta. En posición alfa, ¿qué hay? Un hidrógeno. Como siempre, el hidrógeno no genera incrementos. Bien, entonces tenemos la alfa nada. En la posición beta tenemos un grupo R. Entonces, un grupo R en posición beta va a generar un incremento de 12 nanómetros. Entonces lo vamos a escribir. 12 nanómetros por este grupo R en beta. En gamma, ¿qué hay? Acá hay un hidrógeno, así que nos suma. Y en delta tenemos aquí un hidrógeno que nos suma y otro grupo R hacia este lado. Entonces tenemos un R en delta que, si venimos al R, en gamma, delta o mayores, epsilon, todo lo que hubiera para adelante, genera un incremento de 18 nanómetros. Entonces, R en beta fue 12 y R en delta fue 18 nanómetros. En total, 280 nanómetros es la longitud de onda máxima de absorción en este caso. Es importante para las enonas. La longitud de onda máxima de absorción depende del disolvente en el que se haga. Entonces, estos cálculos que tenemos es como se asemejan a la longitud de onda máxima de absorción para cuando se determina en etanol como disolvente. ¿Sí? Veamos algún otro ejemplo representativo. Acá, lo primero que tenemos que reconocer es esto, es el tipo de sistema. ¿Esto qué es? ¿Un dieno o una enona? Bien, podríamos sacar el cálculo para un dieno, sacar el cálculo para una enona y ver lo que dé longitud de onda máxima más grande significa que hay una diferencia energética menor entre HOMO y LUMO, entonces eso hace que el compuesto sea más estable. Entonces, lo que vamos a observar es el producto de lo que es más estable. Bien, si quisiera uno podría calcular solo para el dieno, después para la enona y ver cuál da longitud de onda máxima. Bien, pero vamos a hacerlo directo para la enona. Bien, entonces lo primero que tenemos que reconocer entonces es el grupo Z. El grupo Z que tenemos es todo esto, es una ciclopentenona, porque el doble enlace está dentro del ciclo que tiene el carbonilo. Entonces nuestra base va a ser 202 nanómetros. Luego de ver la base, tenemos que empezar a ver uno a uno qué tipo de incrementos podemos tener. Entonces nuestra base es 202 nanómetros y luego venimos. Doble enlace extra conjugado. ¿Tenemos? Sí, porque acá tenemos este alqueno que es de la enona y acá tenemos un doble enlace extra que está conjugado. Entonces tenemos un incremento de 30 nanómetros por doble enlace extra. ¿Tenemos incremento por S-cis? Sí, acá estos dos alquenos forman parte de un ciclo de 6 miembros, entonces tienen un incremento de 40 nanómetros por ser S-cis. Luego nos fijamos si hay dobles enlaces exocíclicos. Y en este caso no tenemos. Si este es un ciclo, este alqueno es endocíclico porque los dos carbonos forman parte del ciclo y este doble enlace es endocíclico a ambos, al ciclo de 5 y al ciclo de 6. Entonces no genera incremento porque no es exocíclico a ninguno. Ambos carbonos forman parte de ambos ciclos. Bien.
Entonces, como no hay sustituyentes de incrementos por exocíclicos, vamos directo a los sustituyentes R. Y nos fijamos. Posición alfa. ¿Hay algún sustituyente? Sí, hay un grupo R en alfa, entonces incremento de 10 nanómetros, de acuerdo a lo que nos dice la tabla. En posición beta, ¿hay algún sustituyente? Sí, hay un grupo R en posición beta, y entonces tiene un incremento de 12 nanómetros que está marcado con rojo. Beta, este es gamma. ¿Gamma tiene algún sustituyente? Sí, este cuadradito verde, entonces un sustituyente en gamma 18 nanómetros. Y en delta también, 18 nanómetros. Esto es gamma, posición delta es esto, hay un hidrógeno que nos suma y también hay un R marcado en azul en delta. Entonces, la longitud de onda máxima de absorción para este compuesto, la calculada es de 330 nanómetros. Bien, tenemos otro ejemplo así representativo de, de una enona. En este caso el Z es un H, entonces es un aldehído lo que estamos estudiando. Entonces venimos acá, Z igual H, aldehído 207 nanómetros. Nos fijamos que los incrementos que haya tiene un doble enlace extra a este nivel y entonces le sumamos un incremento de 30 nanómetros. Tiene incremento por ese cis. Si miramos acá este dieno, parece que estuviera en una conformación ese cis, pero es simplemente porque lo decidimos representar de esta manera. Este enlace simple tiene horrible rotación porque no está formando parte de un ciclo, entonces no hay incremento ese cis. Para que hubiera incremento ese cis, tiene que estar formando parte de un ciclo de 6 miembros. Entonces, no hay incremento ese cis, no hay dobles enlaces exocíclicos porque no hay ciclos. Bien, entonces vamos directamente a analizar los sustituyentes de esa enona. En posición alfa tengo un hidrógeno, no suma. En posición beta tengo este grupo R, entonces un R en beta, 12 nanómetros. En gamma no tengo nada. Y en delta tengo dos grupos R, entonces grupo R en posición delta, 18 por 2, 36 nanómetros. La longitud de onda máxima de absorción calculada es de 285 nanómetros. Y veamos un tercer ejemplo. Acá tenemos, lo primero que hay que reconocer, como decíamos, es el tipo de sistema que tenemos. Acá no tenemos una enona, tenemos un polieno. Bien, entonces vamos a usar la primera columna de la tabla. Para los polienos, para los dienos, siempre la base era 215 para un dieno. ¿Tá? Entonces vamos a tener una base de 215 y como acá tenemos tres dobles enlaces conjugados, vamos a tener un incremento de un doble enlace extra conjugado. Bien, entonces tenemos la fundamental, tenemos un doble enlace extra conjugado que está acá, 30 nanómetros. Bien, luego tenemos que fijarnos si hay incremento por ese cis o no. Acá tenemos dieno o acá también, formando parte de un ciclo. Sin embargo, dijimos que el incremento se da porque quedan como coplanares el dieno. Y eso pasa en los ciclos de 6 o también en los ciclos de 5, pero ciclos más grandes ya tienen mayor libertad de movimiento y se disponen de alguna manera que no queden coplanares. Y entonces no hay incremento de ese cis en ciclos más grandes que 6. En 7 y 8 no hay incremento de ese cis. Por eso acá lo dejamos y vemos que no hay incremento de ese cis. Ya vimos el incremento del carbono-carbono extra. Exocíclicos no hay ninguno. Todos tienen sus dos carbonos formando parte del ciclo. Y tenemos que ver entonces los sustituyentes R. Acá tenemos un grupo R, acá tenemos otro grupo R unido, acá hay hidrógeno, 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 y acá tenemos un grupo R y otro grupo R. Entonces son 4 grupos R en total, 5 nanómetros cada grupo R, en total 20 nanómetros, el delta máximo calculado 265 nanómetros. Bien, y quería ver un último ejemplo representativo, bien, que es este que tenemos acá. Como decíamos, de nuevo, la base, esta es una enona, ¿no? Un compuesto carbonílico alfa beta insaturado. Esto no era una ciclopentenona, porque el doble enlace tendría que estar en esta posición, o sea, el doble enlace tendría que ser parte del ciclo de 5 miembros para que fuera una ciclopentenona. Como está exocíclico, lo consideramos como una base de un R acíclico. Bien, 215 de base. Y empezamos a mirar incrementos. ¿Tiene doble enlace extra conjugado? No, simplemente es el sistema alfabeto insaturado. ¿Tiene S-cis? No, porque el S-cis era simplemente para, como en este caso, dienos que estuvieran formando parte de un ciclo de 6. Una enona nunca va a tener,
o sea, el carbonilo de la enona con un alqueno nunca va a tener incremento S-cis. ¿Sí? Eh, Eran simplemente entre dienos que formarán parte de un ciclo que generan ese incremento. Y entonces no hay incremento de ese cis y dobles enlaces exocíclicos. Esto sí tenemos. Si nos fijamos, este doble enlace tiene un carbono en un ciclo y un carbono en el otro ciclo. Entonces, este doble enlace es exocíclico al ciclo de la izquierda y también es exocíclico al ciclo de la derecha. Entonces tiene dos incrementos exocíclicos. Por lo tanto, le sumamos 10 nanómetros. Bien, porque teníamos incremento de 5 nanómetros por cada exocíclico y este es exocíclico a un ciclo y al otro. Entonces, los dos cuentan. 10 nanómetros de incremento. Luego vemos los sustituyentes. En posición alfa hay un grupo R. Entonces, como en R hay un alfa, hay un R, 10 nanómetros. En posición beta hay dos grupos R. Este grupo R y este grupo R. Entonces, R en posición beta, 12 nanómetros cada uno, por 2, 24 nanómetros de incremento por los R en beta, 259 nanómetros de longitud de onda máxima de absorción de este sistema. ¿Sí? Y entonces ya vimos ejemplos representativos de todos los tres tipos de sistemas, de dienos, de enonas y de compuestos carbonílicos con aromáticos. ¿Sí? Antes de terminar, quería mencionar qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, varios cromóforos dentro de una misma molécula. Bien, acá tenemos un ejemplo de una molécula que tiene dos cromóforos, cada uno de ellos aislados. Acá tenemos una enona y acá tenemos un dieno. Bien, entonces, ¿qué pasa? Si los dos cromóforos están aislados, lo que vamos a observar en el espectro es ambos picos, ambas bandas. La banda correspondiente a la enona y la banda correspondiente a el dieno. Bien, fijémonos acá. Este es el espectro real. Vemos como dos máximos, un máximo relativo y un máximo más absoluto. Bien, entonces, si tomáramos el dieno como el sistema, tenemos la base, que es de 215 nanómetros, siempre para los dienos. Tenemos dobles enlaces exocíclicos 2. Este alqueno es exocíclico al ciclo de abajo y este alqueno es exocíclico al ciclo de arriba. Entonces tenemos 10 nanómetros por tener dos incrementos de 5. Y tenemos que ver los sustituyentes R. Acá tenemos un grupo R, acá hay otro grupo R, acá hay un tercer grupo R y acá hay un cuarto grupo R. Entonces son 20 nanómetros, 5 por 4 es 20 nanómetros de incremento por los R. En total me da una lambda máxima calculada de 245. Y para la enona, bien, primero tenemos que reconocer que el Z es de una ciclohexenona, entonces es 215 nanómetros de base. Tenemos un doble enlace exocíclico, porque este doble enlace es exocíclico al ciclo de la derecha. 5 nanómetros de incremento. Luego vemos los sustituyentes, no hay S-cis, no hay dobles enlaces extra conjugados. Bien, porque tenemos que fijarnos acá que este doble enlace no estaba conjugado a todo este sistema, porque acá hay un carbono sp3 en el medio y acá también hay un carbono sp3 en el medio. Bien. Y entonces tenemos que ver los R's. Acá tenemos un R en alfa que son 20 nanómetros. Y en beta tenemos dos grupos R en beta, 12 nanómetros cada uno, 24. Me da un lambda máximo de 254 y el espectro UV visible de este compuesto entonces tiene ambas máximos. Bien, el máximo correspondiente a lo que sería como el dieno y a lo que sería la enona. Bien, eso cuando tenemos cada uno de los cromóforos aislados. Bien, y por último, ¿qué pasa cuando hay conjugación cruzada? Bien, y es el ejemplo que tenemos acá. Si miramos este compuesto, tenemos un carbonilo que tenemos hacia arriba lo que está marcado en rojo, el alqueno marcado en rojo y hacia abajo el alqueno azul. Bien, el carbonilo es el mismo, pero no va a tener dos bandas, porque el carbonilo forma parte o de una o de la otra. Pero tenemos que hacer el cálculo para cada una de ellas y lo que vamos a observar experimentalmente es la longitud de onda que salga de longitud de onda más grande, o sea, el máximo que esté a mayor nanómetros, bien, la longitud de onda que está más corrida hacia el visible, porque eso es producto de una diferencia energética entre HOMO y LUMO menor. Bien, la naturaleza siempre vemos como lo más estable.
Entonces, si consideramos lo rojo, tenemos una enona alfa-beta insaturado, entonces tenemos una base de 215 de una ciclohexenona y tenemos un incremento de un sustituyente R en posición beta que nos aporta 12 nanómetros, entonces tenemos un lambda máximo de 227. Si consideramos como cromóforo el sistema azul, tenemos de nuevo una enona, pero que en este caso entonces la base sigue siendo de ciclohexenona, 215. Este alqueno es exocíclico a el ciclo de la derecha, porque este carbono forma parte del ciclo de la derecha y este no. Entonces, este carbono es exocíclico, incremento de 5 nanómetros. Y en posición alfa hay un hidrógeno, pero en posición beta hay dos grupos R. Este grupo R y este grupo R. Entonces, dos grupos R en beta, 12 nanómetros cada uno, son 24 nanómetros por los sustituyentes. Eso me da como total 244 nanómetros de longitud de onda máxima calculada. Y la experimental es 245. Es decir, que vemos cuando son cruzadas, lo que vamos a ver experimentalmente es la longitud de onda máxima que salga a mayor, eh, a mayor desplazamiento. ¿Sí? Y bueno, entonces esto era lo que queríamos ver como ejercicios representativos del tema ultravioleta visible. Muchas gracias.